en esa línea quiero comenzar a preguntarte, ¿no? Para ir entrando ya en materia, porque uno de los contenidos dentro de los temas bíblicos que hablas es Moisés, que ahorita lo mencionabas. Y me gustaría comenzar Ujú. hablando sobre una polémica que hay en torno a la figura de Moisés. Tú sabes que hay una polémica sobre si existió o no existió. Hay diversos historiadores, también arqueólogos que afirman que no hay pruebas contundentes de que la historia que relata el Éxodo, que es donde bueno, está la historia de Moisés, realmente haya sucedido. Dentro de lo que tú has investigado, Javier, ¿qué puedes aportarnos, qué puedes tú concluir sobre la existencia de Moisés? Y eso pues conlleva también a su mismo origen. ¿Qué nos puedes aportar sobre eso? El tema es muy polémico, sí, es verdad. Eh, la verdad es que en la academia la polémica no existe. Yo creo que la polémica, tú sabes, ¿no? La polémica es solo, digamos, entre la gente que no estudia en profundidad la Biblia. Fuera de eso, como el Éxodo, toda la travesía por el desierto, en la academia no hay ningún debate. Eso no hay nada que rascar. Eh, pero bueno, yo lo que puedo aportar, a ver, por darte algo, algo de chicha, algo de sangre, eh, en los últimos ensayos que he publicado, además ya se va viendo esto, no he terminado de publicar el análisis, probablemente eh, cuando termine de todo este conjunto de ensayos lo compile en una obra literaria, un ensayo grande, ¿no? Unido, sobre todo el tema este de Moisés y Aarón. La clave está en Aarón, creo yo, pero hacia donde me lleva el estudio, y es lo que yo puedo aportar, es que la figura de Moisés se crea no antes del siglo VII, antes de Cristo, por unos escribas de la corte de Josías y posteriores. Bueno, ahí aparece y después se matiza. Lo que yo no sabría asegurar es si se lo inventan ellos o de qué mm, fuente tradicional parte. Yo estoy buscando esa fuente tradicional. Los últimos ensayos que hemos publicado en el canal versan sobre ello y en todo el Éxodo no la he encontrado. Espero encontrarla en Levítico, en Números o en Deuteronomio. Si la encontramos en Deuteronomio, pues nada, entonces confirmamos que el origen de esa fuente tradicional, o sea, no hay ninguna fuente tradicional, la fuente primera sería ya la deuteronomista, que es del siglo VII en adelante. Entonces, sobre si existió o no existió, lo que cuentan, evidentemente, arranca en el siglo VII y cuentan una historia de muchos siglos atrás. Si existió de verdad un Moisés en el que se inspiran los redactores deuteronomistas, o bueno, si hay algún núcleo germinal que podamos encontrar, de todas maneras no creo que tenga mucha importancia, porque no se va a parecer a un personaje que existiese alguna vez con ese nombre. Además, tú sabes, es un nombre eh, muy incómodo, ¿verdad? Es como un nombre a medias, como como un sufijo. Sí, es un sufijo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando tú dices que en la academia no hay debate, es porque se concluye que no hay pruebas de que existió, que todo esto, o por lo menos lo que tú has rastreado, comienza a contarse desde el siglo VII, si soy exacto Ujú. en lo que mencionabas ahora. Por lo tanto, en la academia no hay debate. Yo he visto varias investigaciones dentro de esa parte, sí, más académica. Por ejemplo, se cuestiona no solamente la existencia de Moisés, sino incluso la existencia del pueblo hebreo en Egipto, que hayan vivido ahí Sí, tanto claro. tiempo. Eso ha generado, cuando yo me refería a la polémica, es precisamente la polémica que se genera, sobre todo en el mundo religioso, cuando escuchan esas afirmaciones por parte de la ciencia, de historiadores, porque tú sabes que dentro del mundo religioso, pues se cree que lo que dice la Biblia es la verdad absoluta y que es la palabra de Dios. Entonces, cuestionar la existencia de un personaje o de un evento bíblico, pues es meterse
para los religiosos como meterse contra Ya Dios. meternos en un jardín. Claro, claro. Sí, bueno, en la academia no parece haber, no tenemos ninguna prueba, pero sí hay pruebas mm, de que no hubo ningún cautiverio en Egipto, no hubo ninguna liberación de nadie que estuviera cautivo, no hubo ningún éxodo por el desierto, ningunos 40 años, ningún Moisés en el siglo XIII antes de Cristo, ni en el XIV, ni en el XI, ni en el XII, por ahí, por esa época en la que se suele fechar. Esto es lo que ya se comenta. Evidentemente, esto es súper controvertido para una persona que crea, no una persona religiosa, porque los religiosos que estudian en profundidad también lo saben. Esto no es ningún secreto. Pero para los que no estudian en profundidad y creen que la Biblia es la palabra de Dios, toda ella, y que es unitaria, es una unidad literaria venida directamente del cielo, es una premisa que deberían poner en cuestión, porque esa es la cosa, ¿no? No parece que sea así. Lo que yo puedo aportar a todo esto, más allá de pues, todos los estudios arqueológicos que ya se han hecho y demás al respecto, es que analizando el texto literario, y yo creo que esto es muy relevante, yo lo que he encontrado es que sí hay un núcleo, una historia primitiva de Aarón, previa a la escritura de la Torá, en la cual se inspira. Ahora estoy buscando esa fuente primitiva de Moisés, a ver si la encuentro. Y en el Éxodo no la he encontrado. ¿Por qué es interesante esta búsqueda? No es momento a lo mejor de entrar aquí ahora en detalles, pero a mi entender, después de mis análisis, la conclusión a la que yo llego es que la historia de Aarón y de Moisés se fundieron en la Torá que nosotros conocemos ahora, en un momento de la historia a partir de dos fuentes independientes. Yo esto lo tengo clarísimo. La fuente de Aarón puede que sea muy antigua, muy anterior al siglo VII antes de Cristo. La fuente de Moisés, de momento no he encontrado ningún rastro que no apunte a que es del siglo VII o posterior. Nada, ni una gota, en todo el Éxodo, que se dice pronto. Seguiremos buscando en Levítico y en Números, pero claro, lo gordo ya está. En Levítico vamos a encontrar sobre todo la historia de Aarón, no tanto sobre Moisés, y bueno, en Números hay algunos pasajes complicados que conviene analizar con mucha atención a ver si encontramos algo. Si encontramos algo, lo que yo intento hacer es, literariamente, es un trabajo de análisis literario para intentar aislar los elementos que puedan sugerir un germen, una fuente tradicional previa en esa que se inspiraron los escritores de la Torá. La Torá, evidentemente, cuando digo los escritores no me refiero a un grupo concreto de personas. La Torá es un conjunto de libros que se escribió durante mucho tiempo. Pero me refiero a desde que se entiende como Torá, más o menos. Desde que se empieza a escribir el Deuteronomio en el siglo VII, pues hasta el 4 o el 3 antes de Cristo, que es cuando, digamos, se termina como obra unitaria y se presenta así. Esa pieza literaria es a la que yo me refiero, que ahí las historias de Aarón y de Moisés se fundieron a partir de fuentes previas. O al menos la de Aarón sí que he encontrado un sustrato previo. O sea, aquí Salim, lo interesante, lo divertido no es si existió o no Moisés. Es que parece que Aarón sí. Aarón sí, ¿Tú de eso has estudiado algo? sí, precisamente A mí me da quería, la sensación de que Aarón sí, que tiene un fulcro de verdad histórica. pero Moisés no. De momento A no, no Moisés he no lo he encontrado. encontrado y de momento todo apunta a que es una construcción deuteronomista. Ahora Quizá quería, inspirada en algún personaje legendario anterior. No sé, el nombre es muy controvertido. Esto, si nos vemos de aquí a un mesecito o 2 mesecitos, ya tendré los análisis terminados. Te puedo dar la intuición de lo que me parece a día de hoy, de cómo lo intuyo. Pero tampoco me gusta trabajar con una intuición
o sea, con una idea previa, preconcebida, sino estudiar, andar y ver hacia dónde me llevan los pasos. Cuando ya tengo el material encima, por ejemplo, de Aarón, yo no sospechaba que me iba a encontrar un fondo tangible de historia antigua que invita a pensar que es real. Hay un pasaje, no sé si vale la pena matizar, pero hay un pasaje cuando mueren los hijos de Aarón, ¿recuerdas que mueren quemados? Sí. Esto se narra en, no me acuerdo ahora, la versículo, libro, bueno, pero todos creo que sabemos a cuál nos referimos. Nadab y Abiú entran al tabernáculo justo después de la investidura. No recuerdo si esto es al final del Deuteronomio o ya en Levítico. Bueno, el caso es que se queman y se mueren. Pues ahí, y esto es solo un detalle, ¿eh? Un poco más adelante hay un momento en el que Moisés le reprocha a Aarón que no se hayan comido el cordero, que la cosa santísima del cordero de las ofrendas, porque es la cosa santísima. Y entonces Aarón tiene un gesto de reproche, disculpa, como diciendo, mira lo que me ha pasado. ¿Me estás diciendo que si me lo hubiera comido esto después de que mueren mis hijos, que acaban de morir, que están ahí muertos delante de mí, si me lo hubiera comido esto habría sido del agrado de Yahvé? Y entonces Moisés como que dice, bueno, vale, tienes razón, me he pasado de exigente. Claro, ese detalle, en ese contexto, donde se van a matar, donde mueren los hijos, que no es necesario que mueran, porque no aporta nada a la historia. O sea, los hijos, la historia se habría contado con mucha más facilidad si no mueren. Matar a los sacerdotes, a los primogénitos de la casa aronita, no aporta ni prestigio al sacerdocio, ni prestigio a la casta levítica, ni siquiera pues a toda la tradición hebrea. Y ese detalle es como demasiado humano. No explica nada. ¿Para qué está? O sea, a mí solo me cabe pensar que está porque alguien lo recuerda. No sé si me explico. Sí, son de esos eventos bíblicos que parece que no tienen una explicación razonable. Y ahorita cuando comentabas sobre el origen de las fuentes no históricas de Aarón que tú has encontrado y no así con Moisés, no sé si has escuchado la historia de Akenatón, que algunos Ajá. afirman que Moisés pudo haber sido Akenatón. Claro, esto no es algo confirmado, sino que es una teoría que busca precisamente encontrar el origen de Moisés en Egipto, porque al final él nace en Egipto, bueno, lo recogen ahí del río, y él se forma en Egipto, ahí en la corte del faraón. Entonces, para muchos que asocian la figura de Moisés con Akenatón, entraría a explicar eso, porque además Akenatón tenía una particularidad y fue por lo menos de las historias más famosas que se relacionan con el tema del monoteísmo. En aquella época, cuando el politeísmo era muy fuerte, era la norma aceptada, ¿no? En cuanto a lo que era la adoración religiosa. Akenatón en el antiguo Egipto se narra de que él cambia esa adoración politeísta por un monoteísmo. Entonces, claro, algunos lo asocian con la historia de Moisés, que es el que comienza en ese contacto con Yahvé, a predicar de que hay un solo Dios y convence, estoy refiriéndome obviamente a la historia que cuenta la Biblia, convence al pueblo de Israel de salir para que ellos se dirijan a lo que era la adoración de su Dios y a su tierra prometida. Entonces, tú has investigado esa parte de Akenatón. ¿Qué opinas de esa teoría que relaciona a Moisés con Akenatón? ¿Crees que pueda ser cierta o no le ves mucho sentido? Lo he estudiado lo necesario para entender la parte de Akenatón. Deberíamos matizar más que monoteísmo, por si alguien, yo sé que tú sí lo sabes, pero si alguien no tiene claro los términos, lo de Akenatón sería más bien un enoteísmo o algo similar en el que es, bueno, digamos, una teología en la que crees que en la existencia de varios dioses, pero solo uno,
es el que a ti te vale, es el que tú respetas, al que le rindes culto, al que permites rendirle culto, o bueno, ya según el matiz. Pero no niegas que existan otros. Correcto, sí. Esa idea del monoteísmo, de un único Dios creador por encima de todo, eso no era lo que creía Akenatón. Eso es una idea bastante moderna. El monoteísmo, en el 3 o 4 antes de Cristo, en la tradición hebrea, yo no tengo conocimiento de que haya en otros lugares antes. Bueno, podría estar relacionado a lo mejor con el zoroastrismo, a ver, un poco podríamos comparar eso. Pero bueno, el caso a lo que viene el asunto, Akenatón podría ser Moisés o incluso podrían ser los hebreos estar relacionados con esta historia. Lo de Moisés yo lo descartaría ya, salvo que encuentre algún viso de antigüedad. Si Moisés resulta que es del siglo VII, la creación del personaje, Akenatón es muy anterior. Ahora bien, pudo haber unos hebreos que siguieran el culto a Akenatón. Quizá el que habría que investigar en esa línea sería Aarón. A mí me parece muy cogido por los pelos, pero esto tendría que opinar alguien que sepa más sobre arqueología, historia egipcia. Con el análisis de los textos bíblicos, desde luego que es donde yo estoy metido a fondo. Evidentemente leo muchas cosas alrededor para contextualizar, pero no con la misma profundidad. A mí no me da la sensación de que vayan por ahí los tiros, de que estemos hablando de algo tan antiguo. Yo creo que toda la historia bíblica es mucho más reciente. No sé qué sensación tienes tú. Yo no tengo ninguna sensación de que haya nada en la Biblia del siglo XII. Sí, no, Nada. yo ahí concuerdo contigo. A mí la historia de Kenatón, compararla con Moisés, no le veo mucho sentido, al menos eso es lo que yo pienso. Ahora, cuando ahorita mencionabas que la historia de Moisés pudo haber sido inspirada o construida por historias anteriores, es algo que también en diversos estudios se ha comprobado de que la Torah como tal, la Torah es una construcción de historias que fueron narradas antes en otras culturas, como la cultura sumeria, que es muy anterior a esto. El relato del diluvio no es original de la Torá. Mm. El relato de la creación a partir de un hombre. Bueno, hay varias historias ahí. Lo del pecado original tampoco es original del Génesis. Entonces se sabe que la Torá se construye a partir de relatos anteriores, pero se le hacen modificaciones, desde mi punto de vista, para engrandecer un poco la historia de un pueblo que no tenía historia. Y bueno, así se terminó de conformar este documento. Así que es muy probable, eso que tú mencionabas, de que Moisés como ese caudillo que saca a un pueblo de Egipto quizás haya sido inspirado en otros documentos, que bueno, hasta ahora yo esa historia no la he visto replicada en otra cultura, quizás en algún momento se sepa. Pero sí, ya eso está comprobado que la Torá bebió de fuentes anteriores para confeccionar esa historia tan épica. Supongo que evidentemente en estos estudios también te habrás topado con esas investigaciones. ¿Qué opinas de eso, Javier? Sí, estoy más o menos con lo que tú dices. No obstante, yo creo que habría que diferenciar un poco el Génesis del resto. Porque si te paras a pensarlo un momento, es en el Génesis donde sale todo ese tomate, todo ese berenjenal de historias parecidas a sumerias, hititas, mesopotámicas en general, asirias. Todo eso está en el Génesis. Luego, cuando entramos en el Éxodo, bueno, aparece la historia de Sargón de Akkad, del nacimiento de Moisés, que son iguales, pero eso es justamente el principio, justamente es Éxodo 1 para enlazar, o sea, todavía estamos reescribiendo mitos y luego en el resto ya no te creas que es tan así. Es decir, como seguro que tenemos escritos de la Torá que son del siglo VII, por lo menos hasta ahí nos tenemos que remontar. Lo que parece evidente es que el Génesis se escribió después del exilio de Babilonia.
A lo mejor no todo, pero evidentemente el mito de la creación, Génesis 1, tiene unos paralelismos con los mitos babilónicos de la creación demasiado evidentes. Eso para empezar. Y eso seguramente no es una copia. Hombre, esto es más bien un debate filosófico, ¿no? Eh, esto no hay soluciones, pero como yo lo veo, no es tanto una copia, sino como un diálogo, eh, ¿cómo decirlo? O sea, el autor de Génesis 1, a mí me da la sensación que está cogiendo el, el mito de la creación babilónico, el sumerio, si queremos, más antiguo, y lo está reexplicando para los suyos, adaptándolo a su cultura y diciendo, muchachos, esto que habéis oído es verdad, pero no así como lo están contando. Os lo voy a matizar, porque ese Elohim al que hacen referencia, ese es Yahvé. Ya verás cómo te lo cuento y te lo enlazo yo ahora de maravilla. Y así con otros, con el mito de Noé y del diluvio, pues algo parecido, ¿no? Lo trae a su terreno, le da condiciones de contorno y lo inscribe en otro marco cultural diferente, dialogando con aquel y discutiéndolo, diciendo, no es así. O sea, no es una burda copia como algunos quieren ridiculizar. El trabajo literario creo que es más inteligente. Tampoco quiero decir que sea un gran trabajo literario, pero no es tan vulgar. Sí, no, no es copia y pega. No, no, no. Se No, basa no, no. Ni en, mucho menos. claro, se basa en esas historias y sí, hacen cambios, modificaciones para adaptarlo a la Y cultura son hebrea. conscientes, o sea, no lo esconden. Yo creo que están cogiendo. Pero todos los que se han propuesto hacer una especie de, construir una especie de mitología propia, podemos escuchar más recientemente, por ejemplo, la Eneida de Virgilio, nos puede servir muy bien. Él inventa alrededor o sea, el final de nuestra, o sea, al principio de nuestra era, quiero decir, él inventa una especie de mitología del pueblo romano, que viene de los fugitivos que escaparon de la caída de Troya. Bien, pues coge partes de la historia de Troya, coge partes de los dioses griegos, cambia nombres, reinterpreta y lleva el mito hasta los días del emperador. No me acuerdo ahora cuál es el que le toca, en fin, ahí bailamos, va a ir un poco en mi cabeza las fechas, pero nos sirve de ejemplo para ver cómo se construyen este tipo de cosas. Este es un caso antiguo, pero perfectamente documentado, no tan antiguo y tan perdido, y lo trabajamos hoy en día como una obra literaria maravillosa. Por cierto, es buenísima, es una de mis preferidas, entendiendo cuál es el trabajo de Virgilio, no quitándole mérito porque él no se haya inventado Troya o Atenea, ¿no? O a Aquiles o a Eneas, que es el protagonista. Él no se lo ha inventado, pero le da su propio tono, añade cosas, cambia nombres, cambia situaciones. En fin, Sí, sí, la Biblia entiendo. tiene mucho de eso también. Sí, claro, no solamente en los primeros libros, también en otras partes. Y entiendo perfectamente lo que estás explicando. Entonces, bueno, en este punto podemos llegar, bueno, a una conclusión inicial sobre lo que tú nos compartes, lo que has investigado acerca de la historia de Moisés. No hay pruebas contundentes que nos hablen de la existencia real de este personaje. No así pasa con Aarón, que tú sí has encontrado vestigios, ¿no? Sobre su origen. Moisés parece más una invención desde el siglo 7 antes de Cristo, que es donde, según lo que te escuché ahorita, se termina de presentar ya la Torá como ese libro sagrado para la cultura hebrea.